Yo soy Adolfo Rubato, soy ingeniero de sistemas orgulloso IBMer hace un poco más de 15 años. Y como comentó Luciana, gerente del equipo técnico de ventas de Cloud y Software IBM para Perú, Ecuador y Bolivia. Eh, eh, Quería empezar explicándoles un poco de IBM, ¿ok? Y de cuáles han sido los logros que ha tenido IBM desde, de hecho, su origen en el año 1911. Más allá de eso, como les comentaba, soy un orgulloso IBMer hace más de 15 años. Alrededor del mundo somos más de 300.000 IBMers en 170 de los 195 países del mundo. Eso nos hace estar en alrededor del 90% del mundo como IBM, ¿no? Y la verdad, si bien uno podría pensar que todos somos ingenieros o todos somos, de alguna manera, estamos relacionados al mundo de la tecnología en nuestra profesión, la verdad es que nosotros vamos mucho más allá de eso, ¿no? Somos una empresa muy diversa, ¿no? Tenemos distintos perfiles que forman parte de estas más de 300.000 personas, digamos, o colaboradores que tenemos alrededor del mundo, ingenieros, diseñadores, desarrolladores, arquitectos, investigadores, científicos, consultores y en todo tipo de industria, ¿no? IBM se origina en el año 1911, ¿no? Donde adopta recién el nombre de International Business Machines, por si alguien no sabía lo que significaba IBM. Y a lo largo de los años, la verdad es que hemos ayudado a moldear el mundo como lo conocemos ahora. Eh, IBM ha estado presente en muchos sitios muy importantes de la historia. Uno de ellos, por ejemplo, fue el viaje a la Luna del Apolo 11, ¿no? El alunizaje, por así decirlo, ¿no? Porque no es un aterrizaje. Eh, Nosotros estuvimos detrás, ¿no?, de la NASA, justamente proveyendo todo el poder de cómputo que se necesitaba para lograr esa operación y el compromiso de JFK en su momento de poder pisar la Luna. Inventamos la banda magnética, la que tienen todos en sus tarjetas de crédito. Inventamos las primeras versiones de los ATMs o de los cajeros automáticos. Estuvimos detrás de la tecnología de la cirugía láser para la vista. Inventamos el código de barras y, digamos, de lo más reciente, digamos, y de hecho acaba de llegar al Perú, también estamos detrás de la tecnología que se necesitó para poder desarrollar el Apple Pay, ¿no? Entonces, como verán, y de hecho acá estoy dejando afuera algunos temas súper importantes, como por ejemplo la creación de la computadora personal, ¿no? Que de hecho fue un hito que marcó, digamos, la historia y que hasta el día de hoy, digamos, vivimos en un mundo donde eh, seguimos progresando, digamos, en el mundo de la computación. Entonces, esto es solamente para darles un vistazo de qué es lo que ha podido lograr IBM y sus empleados en más de 111 años, ¿no?, que tenemos ya en el mercado, ¿no? Para que se hagan una idea, en Perú nada más ya estamos hace más de 80 años, ¿no? Entonces, eso inclusive nos convierte en una de las empresas más antiguas en Perú también. ¿Y qué hacemos hoy? El día de hoy, IBM está ayudando a las empresas más grandes del mundo a poder construir su próximo capítulo digital, ¿no? Estamos desarrollando nuevas capacidades en inteligencia artificial, en cloud, en tecnologías como blockchain, por ejemplo, quantum computing y nuestra rama de consultoría, ¿no? Ayudando justamente con nuestros consultores a poder implementar todas estas tecnologías para mejorar la forma en la que estamos trabajando en diversas industrias. Entonces, esto es básicamente para darles un vistazo de qué es lo que estamos haciendo ahora. IBM en Perú tiene prácticamente todas las áreas, digamos, relacionadas a lo que es software, cloud, hardware, servicios de consultoría, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy, de hecho, gracias a mi background técnico, ¿no?, quería comentarles cuál es nuestra visión sobre el futuro de la nube, ¿no? Y hace algunos años ya IBM viene promoviendo el mensaje de nube híbrida o hybrid cloud, em, que se ha vuelto, digamos, cada vez más fuerte en los últimos años y de hecho hay data, ¿no?, que soporta, digamos, esta tendencia a ir a una nube híbrida, ¿no? En realidad ni siquiera una nube, es una multinube híbrida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto que ha estado frenando a las empresas
colocar sus principales aplicaciones en la nube. Y me refiero no a aplicaciones, digamos, tipo, no sé, mi suite de ofimática o mi correo electrónico, etcétera, ¿no? Sino, en realidad, las aplicaciones que son core del negocio, ¿no? A mi home banking, a mi mobile banking, a mi core, ¿no? Que lo tengo ya hace años en el on-premise, que está impidiendo que esas empresas lleven justamente las aplicaciones más importantes a la nube, ¿no? Entonces, en base a unas encuestas que realiza el Instituto de Valor del Negocio, el Institute of Business Value de IBM, ¿no? Esta encuesta se realizó, si no me equivoco, a finales del año 2020, ¿ok? Ya cuando ya estábamos en plena pandemia. ¿Cuáles eran sus principales preocupaciones con respecto a irse a la nube, ¿no? En primer lugar, teníamos las preocupaciones sobre seguridad y cumplimiento regulatorio, ¿no? Que creo que cada vez se vuelven más fuertes también en términos de seguridad. Todos los años los ciberataques se incrementan de manera exponencial. Preocupaciones sobre gobernabilidad y control, es decir, las personas que ven todo lo que es operaciones de TI se preocupan y dicen, oye, ¿cómo voy a operar ahora que tengo mis aplicaciones en la nube o estoy llevando parte de esas aplicaciones a la nube, ¿no? ¿Cómo me reparto entre operar lo que aún mantengo en on-premise, en mi data center, y lo que me estoy llevando a la nube? En tercer lugar, tenemos la gestión y optimización de los costos, ¿no? Muchas empresas, obviamente guiadas por el cambio tecnológico, hace algunos años decidieron irse all-in a la nube, ¿no? Voy con todo, invierto, digamos, lo que tenga que invertir. Sin embargo, ahora ya están en una etapa donde quieren optimizar sus costos, ¿no? Es decir, ok, ya llevé varias aplicaciones a la nube, ahora ¿cómo hago para optimizar eso, ¿no? Dificultad para rediseñar y reemplazar procesos legados ineficientes, ¿no? O sea, hay un grupo de aplicaciones que funcionan, ¿no? Que me sirven, pero hay otro grupo que realmente requieren un rediseño y ser reemplazadas por alguna nueva aplicación o una nueva tecnología, digamos, ¿no? Entonces, esa también es una preocupación que tienen los principales líderes del mundo de TI para llevar esas aplicaciones a la nube. Y finalmente, la dificultad para integrarse con los sistemas actuales, ¿no? Y de hecho, no solamente sistemas actuales, me refiero a los sistemas on-premise, sino también, por ejemplo, a integrarse nube contra nube, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, decidí llevar mi ERP a la nube, ¿no? Contraté el servicio de Salesforce, por ejemplo, y llevé mi ERP en la nube. ¿Cómo integro ese ERP con los sistemas que estoy manteniendo en el on-premise o con aplicaciones que estoy desarrollando en otras nubes, ¿no? Entonces, esa es otra de las principales preocupaciones, digamos, que tienen los ejecutivos de tecnología en este momento. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta que cada carga o cada aplicación debe tener una estrategia adecuada, ¿no? Una estrategia adecuada para llevarla a la nube o inclusive mantenerla y evolucionar en el on-premise, ¿no? Entonces, no puedo decir llevarme todo el 100% a la nube y los que vienen del mundo de tecnología y ya capaz los que están hace algunos años recordarán cuando empezaron a salir los web services, dijeron, todo lo convierte en web services. No es necesario, ¿no? Hay que hacer un análisis, digamos, de qué es lo que en verdad necesito, ¿no? Como organización, qué es lo que necesitan mis aplicaciones y finalmente en base a eso y viendo las capacidades de los distintos proveedores de nube, ¿no? Ver cuál es la mejor opción para mi caso de uso, para mi organización, ¿no? Entonces esto nos lleva, digamos, a este gráfico que están viendo en pantalla, que es básicamente cómo me voy moviendo, ¿no? Del on-premise, del mundo tradicional, hacia una nube. Y acá no solamente cuando hablo de nube me refiero a la nube pública, ¿no? Sino también a la nube privada. Y cómo puedo empezar a tener ciertas capacidades de nube o relacionadas a la nube en mi propio data center, ¿no? Entonces acá hablamos, por ejemplo, tengo yo mi core, tengo mis aplicaciones legadas, las cuales tengo que mantener porque las sigo utilizando, pero cómo las evoluciono, ¿no? Cómo las voy mejorando con las nuevas tecnologías que van saliendo y que se van disponibilizando en el tiempo.
Luego paso, digamos, a un ámbito de nube privada. Acá puedo ir teniendo cargas que ya están maduras, bases de datos existentes, aplicaciones que requieren baja latencia con mi backend, aplicaciones con data sensible que no puedo llevarme a una nube pública, ¿no? Aplicaciones altamente reguladas, por ejemplo, que me pueden generar, digamos, un impacto en términos de multas, digamos, si es que no cumplo con ciertos requisitos y las tengo que tener muy controladas. Aplicaciones con demasiada información, tanta información que no es económicamente viable llevármela a una nube pública, ¿no? Y también aplicaciones que requieren procesamientos en batch, ¿no? Entonces acá hablamos de una capa de nube privada, digamos, que me sirve, digamos, para este tipo de aplicaciones. Y, bueno, obviamente después tenemos la capa de la nube pública, ¿no? Donde tenemos ya otro tipo de manejo, ¿no? Acá podemos tener nuestro RP, por ejemplo, podemos tener nuestro backup, nuestro archiving, las aplicaciones de Big Data y Analytics, aplicaciones de front office, puedo tener mi disaster recovery también en la nube pública, si es que así lo requiero, en lugar de tener un data center adicional, puedo tenerlo en un ambiente de nube. Puedo tener mis aplicaciones de customer service o servicio al cliente, ¿no? Aplicaciones de experiencia digital, e-commerce, todo lo que tenga que estar más cerca, digamos, al usuario o a mi cliente, tiene más sentido tenerlo en una nube pública, digamos, ¿no? Y obviamente todo esto genera una serie de elementos que tengo que considerar para poder ver cómo es que voy moviendo yo estas aplicaciones de un lugar a otro, ¿no? Y no me refiero a que solamente hay un sentido. Si ven la flecha que está entre estos tres, digamos, ambientes, es bidireccional. Es decir, yo puedo inclusive iniciar en mi ambiente de innovación, en mi sandbox, en una nube pública, donde tengo disponible todas las nuevas tecnologías a un costo muy, muy, muy económico. Y una vez que tengo ya un MVP o un producto, un prototipo desarrollado, ¿no? Puedo decidir crecer ese prototipo y llevarlo a una nube privada, por ejemplo, ¿no? Porque tiene ciertos servicios que requieren que estén más cerca de mi backend, porque voy a tener alta transaccionalidad, porque voy a tener data sensible, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de un lift and shift del on-premise a la nube, ¿no? Sino también puede haber un movimiento inverso, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo tengo que considerar una estrategia, cuál es el diseño de la aplicación, cuál es la arquitectura que deseo tener que cumple con mis requisitos, cómo voy a integrar esas aplicaciones con las aplicaciones existentes, cómo voy a flexibilizar mis procesos para poder mantener estas aplicaciones en distintos ambientes, cómo voy a gobernar las aplicaciones, cómo voy a asegurarlas y finalmente cómo cambio la cultura de la empresa para poder alinearme, digamos, al uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ya yendo a una imagen un poquito más sencilla, ¿no? Tengo mi IT tradicional y tengo la nube pública, ¿no? Pero estas no son las dos únicas opciones. Hace algunos años salieron varios proveedores de nube que decían, no, todo lo que tienes en el on-premise, ahora llévatelo a la nube, ¿no? A la nube pública. Y no habían más opciones. Sin embargo, la verdad es que hay muchas opciones intermedias, ¿no? Capaz lo más fácil para IT tradicional fue llevarse a la nube pública sus aplicaciones que ya estaban virtualizadas, ¿no? Agarro mi VMware y empiezo a hacer, como se le llama, un lift and shift, es decir, lo agarro tal y como está y me lo llevo a la nube, ¿no? ¿Eso en qué me ayuda? Me ayuda a reducir capaz costos operacionales, capaz obtengo una mejor consolidación de mis aplicaciones virtualizadas, de mis servidores virtualizados en la nube, puedo tener un mayor control, eh, puedo tener, digamos, ciertas capacidades adicionales que capaz me costaba más tenerlas en mi propio data center. Otro punto de partida bastante, digamos, sencillo es tener mi plataforma de innovación en la nube, ¿no? Ya que en la nube pública tengo, digamos, todas las herramientas que me ofrecen los distintos proveedores de nube para poder construir nuevos prototipos y utilizar estas nuevas tecnologías en favor del negocio. Eso es algo que tampoco hay que
perder, digamos, de nuestra idea, digamos, de la nube, es que todo tiene que tener un objetivo de negocio, ¿no? No puedo yo solamente enfocarme en usar la tecnología por usarla, ¿no? Sino que tengo que tener algún tipo de objetivo de negocio por detrás. Obviamente todo esto requiere tener integración, que sea seguro, ¿no? Pero ¿cómo hago para mover aplicaciones de misión crítica, por ejemplo, ¿no? A la nube pública? Entonces ahí empezamos a hablar de, podríamos tener un ambiente, por ejemplo, de nube privada, ¿no? Un ambiente de nube privada que tenga las mismas características de rápido despliegue, de monitoreo, de control de costos, digamos, que una nube pública, pero teniéndolo en la nube privada y que me permita tener portabilidad. Es decir, de hecho, una de las preocupaciones mayores, digamos, de nuestros clientes y los que deciden irse, digamos, oye, empezar a llevar aplicaciones a la nube, es finalmente qué tan portable van a ser esas aplicaciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya me amarré con algún proveedor de nube, un proveedor de nube específico? ¿Cómo hago luego para mover esas aplicaciones hacia otro proveedor de nube o llevármelas nuevamente a mi data center, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay un dato importante, por ejemplo. Hace un par de años también hicimos una encuesta en los países, en Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, ¿ya? Y nos dimos cuenta que la mayoría de los clientes que estaban llevándose aplicaciones y que estaban construyendo aplicaciones en la nube, utilizaban alrededor de 3 o 4 nubes, ¿no? Ese número se espera que para el 2023 se va a incrementar hasta en 7 u 8 nubes distintas, ¿no? Justamente ahí aparece la preocupación de, ok, ¿cómo empiezo a integrar las nubes? ¿No? Porque eh, hay muchos proveedores que no nos dan, digamos, las facilidades, digamos, para poder integrar mis aplicaciones unas con otras o para poder justamente lograr esta portabilidad, ¿no? Entonces acá entra un concepto importante que es el también de la modernización de las aplicaciones, ¿no? No basta con agarrar la aplicación y llevármela a la nube, sino también la tengo que modernizar de tal manera que primero empiece a aprovechar las nuevas tecnologías y que segundo también pueda volverla más portable, ¿ok? Entonces, básicamente hay 3 elementos que me ayudan para lograr eso, ¿no? Uno es las tecnologías abiertas, ¿no? Em, si empiezo a utilizar yo tecnologías abiertas, eso va a favorecer, digamos, la portabilidad de mis aplicaciones. Eh, Dos, ojo, y con tecnologías abiertas no me refiero a tecnologías gratuitas, ¿no? Open source no es sinónimo, digamos, de gratuito, necesariamente, digamos, ¿no? Em, y también algo que me va a ayudar mucho a esto es utilizar justamente las plataformas integradas de gestión y monitoreo, ¿no? Como aplicaciones de gestión multinube, que existen varias en el mercado, que me permitan justamente lograr esta integración entre ambos mundos, ¿no? Entre el mundo tradicional, on-premise, la nube pública y lograr también los distintos puntos intermedios que puedo tener con una nube híbrida. Entonces, en general, las organizaciones están pidiendo un modelo de consumo ágil, una experiencia consistente en la operación, en el gobierno, en la flexibilidad, ¿no? Que me lleva a 4 puntos específicos, ¿no? Uno es la experiencia de consumo de nube pública en cualquier lugar. Entonces, ahora que las empresas ya han probado, digamos, lo sencillo que es consumir un servicio en una nube pública, dicen, ok, pero yo quiero también tener lo mismo en mi data center, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo aplicaciones que no me las voy a poder llevar o aplicaciones que me voy a tardar mucho en volverlas a rediseñar, pero yo ya quiero empezar a utilizar, digamos, ciertos servicios de nube, ¿no? Entonces, servicios cloud, como por ejemplo bases de datos, plataformas de Kubernetes, DevOps, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? ¿Cómo los entrego on-premises, ¿no? Y cómo los entrego donde mi cliente lo está requiriendo, ¿no?
Luego tenemos el pedido de tener una experiencia única de gestión y operación de la plataforma en general, ¿no? Como les comenté hace unos minutos, para la persona que está operando, digamos, las plataformas de TI, se le genera, digamos, justamente la preocupación de, ok, ahora, ¿no? Que tengo un ambiente más amplio, ¿no? ¿Cómo mantengo una experiencia única? ¿No? Inicialmente se separaban equipos, ¿no? Tienes el equipo de nube y el equipo que maneja, digamos, los sistemas legados. Sin embargo, en algún punto tengo que integrar esas dos vistas porque mis procesos de negocio van a atravesar esas múltiples capas, ¿no? Tengo procesos o transacciones que van a ir desde mi core, que puede estar en un servidor on-premise, ¿no? Van a pasar por distintas aplicaciones que están en una nube privada y pueden llegar hasta la nube pública, donde tengo mi aplicación móvil, que es finalmente la que consume mi cliente desde su dispositivo móvil. Entonces, ese proceso, digamos, que atraviesa todas las capas de la arquitectura, necesita tener una visión integrada para poder operarla correctamente, ¿no? Entonces, el 67% de las empresas que encuestamos listan que la consistencia en la gestión es una preocupación principal. Operación, gobierno, actualizaciones y evolución de los servicios a cargo del proveedor, ¿no? Esta es también un requerimiento interesante porque también las empresas que ya están utilizando servicios de nube se dan cuenta que es el proveedor finalmente el que se encarga de actualizar los servicios, ¿no? Y de evolucionarlos, mejorarlos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ya les empezó a gustar, ¿no? Dice, oye, entonces ahora yo quiero también tener eso en mis servicios que cuando los utilice en aplicaciones on-premise, ¿no? Entonces, con eso ya le quitamos, digamos, una carga al usuario, ¿no? Para que no se tenga que preocupar de los servicios y de actualizarlos, sino solamente de sus aplicaciones, ¿no? Y no de los servicios y de la operación, digamos, ¿no? Entonces, em, el hecho de querer llevar, digamos, todas estas facilidades, ¿no? Al mundo tradicional, ¿no? Se vuelve, digamos, cada vez un reto mayor, ¿no? Y el último punto es justamente flexibilidad por poder correr las aplicaciones donde me haga sentido, ¿no? Como comentamos hace un rato, no siempre hace sentido mover las aplicaciones a una nube pública, ¿no? Tengo que tener en cuenta cuáles son mis requerimientos, qué es lo que estoy queriendo lograr con la aplicación, cuál es mi objetivo del negocio, ¿no? Y finalmente, decidir, ¿no? En este momento del tiempo, dónde es mejor que corra esa aplicación, ¿no? Entonces, eso puede ser en mi data center on-premise, puede ser en mi nube privada, puede ser en una nube pública, ¿ok? Entonces, ya las empresas quieren tener la flexibilidad de poder mover las aplicaciones entre ambientes, digamos, ¿no? Entonces, también de las empresas encuestadas por nuestro Institute of Business Value, el 73% de las empresas listan que el movimiento entre nubes es una preocupación principal, ¿no? Entonces, es algo, digamos, en lo que estamos trabajando varios proveedores de nube, justamente cómo mejoramos esa experiencia y cómo logramos que la promesa de la portabilidad, ¿no? En la nube sea una realidad, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? Un requerimiento bastante particular y justamente dónde correr estas aplicaciones es las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Como saben, la inteligencia artificial eh, consume, digamos, muchos recursos, ¿no? Por lo cual se ha democratizado la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial a través de la nube, ¿no? Proveedores como IBM, como Google, ¿no? Proveemos nuestros motores de inteligencia artificial a través de servicios de nube, ya que si el cliente o los clientes lo quisieran implementar en sus propios data centers, requerirían una gran capacidad de cómputo. Entonces, ¿cómo llevo la inteligencia artificial que actualmente tengo de mi proveedor de nube, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, IBM, a que esa inteligencia artificial sea utilizada por una aplicación legacy que tengo en on-premise, ¿no? Y que requiere tener baja latencia con mi core porque es muy transaccional, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esos retos, digamos, van apareciendo justamente cuando cuando nuestros clientes o las empresas empiezan a probar, digamos, las nuevas tecnologías y empiezan a ver las capacidades, digamos, que podrían obtener con esto, ¿no? Entonces, estos 4 retos, digamos, son la verdad los principales que hemos podido descubrir. Sin embargo, hay muchos más, ¿no? Y luego, si quieren, voy a dejar el link, no lo he puesto en ese momento en la presentación, pero les puedo dejar el link al estudio, digamos, que salió el año pasado, que es justamente donde pueden ver, digamos, cuáles son las preocupaciones y cuáles son los retos eh, en los que a los cuales se están enfrentando las empresas justamente al momento de pensar en una estrategia de nube. Entonces, como IBM, ¿no? Y justamente para atacar los 4 retos principales, digamos, que vimos en el chart anterior, hemos creado algo que se llama IBM Cloud Satellite, ¿ya? Como se podría inferir del nombre, justamente IBM Cloud Satellite nos permite crear satélites de la nube de IBM en cualquier sitio, ¿no? En el data center de nuestros clientes, en un data center de terceros o inclusive en otras nubes, ¿ok? Con otros proveedores de nubes. Entonces, IBM Cloud Satellite es un componente de software, ¿no? Que extiende los servicios de IBM Cloud a donde se necesite, ¿ok? ¿Y esto en qué me ayuda? Primero, a que me permite mantener la data sensible donde está, sin tener que moverla y comprometer la seguridad de la misma, a poder desplegar aplicaciones a través de múltiples regiones, data centers y nubes de terceros inclusive, integrar la gestión de las nubes públicas y privadas en una única interfaz, y finalmente ejecutar las cargas donde se logre un mejor rendimiento a un menor costo, ¿no? Entonces, IBM Cloud Satellite es justamente nuestra solución que nos permite atacar los problemas o los retos que hemos mencionado anteriormente y poder entregar, ¿no? Como IBM a nuestros clientes la promesa de una nube realmente híbrida, ¿no? Que me permita, que me dé esa flexibilidad de mover mis aplicaciones y mis cargas entre distintas nubes, entre distintas regiones, tener aplicaciones de nube distribuidas y poder tener los servicios que son actualmente alrededor de 170, 180 servicios distintos de tecnología que tenemos en la nube de IBM y llevarlos cerca a mis aplicaciones en el on-premise, en mi propio data center, ¿no? Entonces, la verdad es, esta es, digamos, la pieza, digamos, que completa nuestra estrategia de nube híbrida, multinube, ¿no? Con lo cual, inclusive, abrimos, digamos, la puerta, ¿no? En general, a que los servicios de nube de IBM puedan correr inclusive en otras nubes, ¿no? Y esto es súper importante, no sé si en algún punto lo han pensado, pero cuando uno, por ejemplo, va a comprar ya sea a un mercado, ¿no? O a un supermercado, uno siempre busca, por ejemplo, ¿no? Yo a veces voy a Wong, a veces voy a Totus, a veces voy a Plaza Vea, y dependiendo de dónde vaya, yo siempre sé qué productos son los que mejor tienen, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Wong me gusta comprar más la carne, en Plaza Vea, por ejemplo, tienen muy buenas verduras y frutas, en Totus compro normalmente todo lo que es más no perecible o que lo puedo guardar por mucho tiempo, porque es más barato. Entonces, un pensamiento similar es el que uno debe tener al momento de analizar sus requerimientos y buscar los proveedores de nube. Entonces, yo no siempre voy a tener todos los mejores servicios en una única nube, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo creer que Watson, que es nuestro motor de inteligencia artificial, es el mejor del mercado y está en la nube de IBM. Sin embargo, si yo quiero buscar cuál es el mejor servicio de correo o de suite de oficina, es probable que lo tenga Microsoft, no en Azure. Y si busco capaz algún servicio de Analytics, ¿no? Por ahí que digo que Google tiene el mejor servicio, ¿no? Ahora, ¿no? Capaz el día de mañana eso cambia,
¿no? Y cómo voy a tener que convertir mis aplicaciones para que pueda hacer el shift, ¿no? De ya no utilizar el servicio de un proveedor e irme a utilizar el servicio de otro, ¿no? Entonces, esto tiene que ser fácil, ¿no? Y los que tenemos que hacerlo fácil para nuestros clientes somos nosotros, justamente los proveedores de tecnología. Y en eso, Cloud Satellite es el componente de IBM Cloud que finalmente termina dando, digamos, esas capacidades que han venido solicitando hace ya algún tiempo. Entonces, y un poco, perdón, un poco ya para ir llegando al cierre, ¿no? Concluimos que el mundo entero, ¿no?, se está moviendo hacia la nube, ¿no? Y ojo, cuando hablo de nube nuevamente, no solamente me refiero a la nube pública, ¿no? IBM Cloud con Cloud Satellite proporciona la infraestructura, ¿no?, más avanzada, actualmente más avanzada, para ayudar a nuestros clientes a tener éxito, ¿no? Y acá al final de la presentación les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar a solicitar su cuenta en IBM Cloud. Es gratuita, hay muchos servicios, de los más de 170 servicios que tenemos actualmente, que tienen una capa gratuita, ¿ya? Es una capa que es libre, digamos, para que la utilicen, ¿no? Y en caso quieran ya entrar a usarlo, digamos, de manera un poco más productiva, hay obviamente ciertos cargos, ¿no? Pero acá lo que me gusta bastante de esto es que se les da a probar, digamos, las tecnologías que hasta hace algunos años sería imposible, digamos, haberla democratizado de esta forma, ¿no? Entonces, teniendo acceso a IBM Cloud, tienen acceso también a Watson, que es nuestro motor de inteligencia artificial, ¿no?, que, digamos, viene apoyando a distintas industrias. Esto empezó, digamos, hace ya más de 10 años con nuestra participación en el programa de concursos de Jeopardy. No sé si alguno lo ha visto alguna vez, pero la gracia, digamos, de este programa de concurso es que en lugar de que te hagan preguntas y tú tengas que dar la respuesta, ¿no?, en realidad lo que te dan es la respuesta y tú tienes que formular la pregunta, ¿no? Entonces era una forma distinta de pensar, ¿no? Y justamente Watson empezó, digamos, con ese caso de uso, y ahora tenemos servicios de speech to text, text to speech, de asistente virtual, tenemos servicios de Natural Language Understanding, de entendimiento de emociones, etcétera, ¿no? Machine Learning. Entonces ya Watson, digamos, ha vuelto el branding de todas las capacidades de inteligencia artificial que tenemos dentro de la plataforma de IBM, ¿no? Inclusive hemos embebido o integrado, ¿no?, esta inteligencia artificial en la gran mayoría de nuestros productos, ¿no? Para facilitar, digamos, la vida a la persona que la esté implementando, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, hemos creado el concepto de lo que le llamamos AI Ops, ¿no?, operaciones con inteligencia artificial. Es básicamente cómo ayudamos a la operación de TI con inteligencia artificial, determinar primero, más rápido, identificar los problemas y determinar la mejor ruta de acción, ¿no?, cuando ese problema se presenta, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es un motor súper potente, utilizado por muchas empresas a nivel mundial, y cada vez más están saliendo nuevos casos de uso. Blockchain, ¿no? Muchos deben haber escuchado al menos el término, y no solamente se usa en criptomonedas, digamos, ¿no?, sino también en, por ejemplo, logística, ¿no? El tema de, como nosotros le llamamos, Smarter Supply Chain, ¿no?, de la cadena de distribución, ¿no? Cómo ayudamos, por ejemplo, a determinar que el producto está llegando, un producto, por ejemplo, alimenticio, está llegando al supermercado, ¿no?, de manera confiable, ¿no?, que sea apto, digamos, para el consumo en ese momento, que en ningún momento de la cadena de suministro, por ejemplo, perdió refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos usos, digamos, de la plataforma de blockchain, ¿no? Y uno de los principales es justamente el que estamos usando para la cadena de alimentos. Y algo que les voy a invitar a investigar, ¿no?, y que busquen en YouTube. Pueden buscar varios videos, ¿no?
que busquen IBM Quantum, ¿no? Quantum Computing es, creo yo, va a ser el siguiente impacto, digamos, que vamos a tener en la tecnología. Hay problemas que, como saben, las computadoras de hoy día, que solamente piensan en ceros y unos, no pueden resolver, ¿no? O sea, se demorarían años de años en resolverlo. Entonces, para problemas más complejos que requieren un nivel de paralelismo adicional a solamente tener dos valores, ¿no? 0 y 1, nace la computación cuántica, ¿no? Nosotros venimos investigando en computación cuántica hace más de 20 años, ¿no? Inclusive creo que un poco más, desde los años 80, más de 30 años. Sin embargo, recién tenemos, hace pocos años en nuestra mano, la tecnología para poder implementar esta computación cuántica, ¿no? IBM Quantum es justamente la representación ya física, ¿no? De nuestras computadoras para computación cuántica, que van a ser en pocos años, ¿no? Van a poder ayudarnos a resolver algoritmos cuánticos, ¿no? Que hasta ahora son imposibles de resolver, ¿no? Entonces, los invito a investigar. No es algo que vaya a reemplazar la computación tradicional, ¿ya? Sino que es algo que nos va a ayudar a resolver algo que la computación tradicional en este momento no nos permite resolver, ¿no? Busquen IBM Quantum, ponles en YouTube, pónganse a escuchar, entiendan primero el concepto de computación cuántica y se van a dar cuenta porque creo que es el futuro.